Después de que mi sobrino destruyera mi pastel y mi familia se riera, mi madre me testeó: «Estás fuera de la familia». Mi hermana reaccionó con un corazón. Solo respondí: «Qué bueno. Mañana pongo en venta la casa en la que viven. Es mía». El calor era sofocante. No era el calor húmedo y pegajoso de la costa, sino el calor seco y penetrante del valle de Toluca a la 1 de la tarde de un domingo. Mi Chevrolet Spark 2012, al que yo llamaba «el tostador», hacía un honor patético a su nombre. El aire acondicionado había muerto hacía 6 meses, justo cuando la mensualidad de la camioneta de mi hermana había entrado en vigor. Así que ahí estaba yo, sudando en silencio, con una blusa de seda cara, que me había comprado para celebrar mi graduación, pegada incómodamente a mi espalda. Había intentado escuchar un podcast sobre ciencia de datos en el camino, pero la ansiedad me lo impidió. Terminé conduciendo la hora y media desde mi departamento en la lujosa y moderna Santa Fe, en la Ciudad de México, hasta la casa de mis padres en Metepec, escuchando nada más que el zumbido del motor y el golpeteo de mis propios pensamientos. Mi nombre es Minerva. Tengo 30 años y soy ingeniera de datos. Hoy, se suponía, era una celebración. O, para ser más precisa, eso era lo que yo intentaba desesperadamente que fuera. El viernes por la mañana, después de 2 años de desvelos inhumanos, fines de semana encerrada y una cantidad de café que probablemente dañó mi sistema nervioso, había presentado mi examen profesional. Finalmente, podía decir que tenía una maestría en ciencia de datos. Me estacioné en la calle, detrás de la flamante Kia Sorento negra de mi hermana Bettina. La suya era nueva, reluciente, y sabía perfectamente que su aire acondicionado enfriaba como un congelador. Respiré hondo, tratando de borrar la frustración de mi cara, y me giré hacia el asiento del copiloto. Con un cuidado casi quirúrgico, tomé la caja. Era grande, elegante, de la pastelería El Globo. Un enorme pastel de 3 leches con una cubierta de merengue perfectamente peinado y un generoso baño de rompope. Era caro, ridículamente caro, pero lo había escogido específicamente porque era el favorito absoluto de mi padre, Eliseo. Era mi ofrenda de paz, mi bandera blanca, mi último y patético intento de que, tal vez esta vez, alguien notara mi esfuerzo. Que él lo notara. El olor a carne asada y el sonido estridente de cumbias a todo volumen me golpearon en cuanto abrí la reja. La escena era la misma de cada domingo que me forzaba a venir. En el patio, mi padre estaba frente al asador, de espaldas a la entrada, dándole la espalda a todo, como de costumbre. Mi hermana Bettina, de 33 años, estaba recostada en un camastro, con lentes de sol puestos, pintándose con esmero las uñas de los pies de un color rosa neón. Mi sobrino Froilán, Freud, de 10 años, estaba tirado en el pasto jugando en una tablet con el volumen al máximo, el sonido de disparos y explosiones digitales se mezclaba con la música. «Hola», dije, intentando que mi voz sonara alegre y no tan cansada como me sentía. Sostenía la caja del pastel con ambas manos. «Ya llegué». Mi padre hizo un leve movimiento con la cabeza, sin voltear. Bettina ni siquiera levantó la vista de sus pies. «Ah, hola», murmuró, claramente molesta por la interrupción. Entré a la cocina. El contraste del calor del patio a la sombra de la cocina era un alivio momentáneo. Mi madre, Idalia, estaba de espaldas a mí, picando furiosamente cebolla y cilantro para el guacamole. Tenía el ceño fruncido, como siempre. «Hola, ma. ¿Te traje?» «Ay, mija», me interrumpió, sin siquiera girarse. Vio la caja del Globo de reojo y resopló. «Tú y tus gastos innecesarios. ¿Para qué traes eso? Hay gelatina de limón en el refrigerador. Ponlo allá en el rincón, atrás de la bolsa de papas, que no estorbe. Ahorita nadie va a comer eso». Sentí la pequeña punzada de siempre, justo en el esternón. «Claro», asentí, aunque ella no me veía. «Es de rompope. El favorito de papá». «Tu padre está ocupado con la carne», dijo, como si eso lo explicara todo. Dejé el pastel en el rincón oscuro que me indicó, junto a un costal de carbón y unas botas lodosas. Mi celebración, arrinconada.
Apenas había soltado la caja cuando Bettina gritó desde el patio, sin moverse un centímetro de su camastro. Ma. Te estoy diciendo que el Freud necesita unos tenis nuevos de fútbol. Los Adidas que le compraste el mes pasado ya se le rompieron. Salieron malísimos, de seguro eran piratas. Mi madre dejó el cuchillo y se secó las manos en el delantal. Fue entonces cuando finalmente me miró. Pero no me vio a mí. Vio mi cartera. ¿Oíste, Minerva? Tu sobrino necesita zapatos. Dice Bettina que cuestan como 2000 pesos, los que sí son buenos. Al rato le das a tu hermana algo de lana, ¿no? Para eso trabajas tanto en esa oficina lujosa de Santa Fe y ni tiempo tienes de venir a ayudarme. Me quedé helada. Congelada. Ni un, ¿cómo estás?, ni un, ¿descansaste?, ni un, ¿cómo te fue en el examen? Directamente al dinero. Mamá, de hecho, yo. Ándale, mija, no seas coda, me cortó, dándose la vuelta para seguir con el guacamole. Saca las cervezas del refri y llévalas al patio, que tu padre y tu hermana se están asando. Asentí, otra vez. La historia de mi vida. Tomé el cartón pesado de cervezas, sintiendo el frío en mis manos, y salí al patio. La camioneta de Bettina brillaba bajo el sol. Sabía que no debía, pero el resentimiento era un sabor amargo, como bilis, en mi boca. Esa camioneta negra era el monumento más reciente a mi estupidez. Era la pieza más nueva en mi museo del dolor personal, una colección privada de humillaciones y sacrificios que solo yo conocía. Había pasado 2 años atrás. Bettina había decidido que su viejo Chevy ya no era seguro para transportar a Froilán. Mana, necesito una camioneta, me dijo por teléfono, con ese tono de voz quejumbroso que perfeccionaba cuando quería algo. Una de esas grandotas, ya sabes, por la seguridad de mi niño. ¿O qué? ¿No quieres que tu sobrino esté seguro? Yo acababa de recibir mi primer bono grande en la empresa. Mi madre, Idalia, olió la sangre y organizó la ofensiva. Me llamó esa misma noche. Mija, tu hermana te necesita. Ella no tiene crédito, pobrecita, con eso de que Froilán la necesita tanto y no puede trabajar tiempo completo. Pero tú tienes ese trabajo tan bueno. Eres estable. Sácala tú a tu nombre. Ella te lo va pagando, ya verás. Poco a poquito. Palabra de honor. Fui una idiota. Una idiota con título universitario. Fui con ellas a la agencia Kia. El olor a plástico y auto nuevo me mareó. El vendedor, un tipo con un traje brillante, ni siquiera miró a Bettina. Sus ojos estaban fijos en mí, en mi recibo de nómina, en mi historial crediticio impecable. Bettina escogió la Sorento más equipada. Esta, la negra. Con quemacocos y asientos de piel. Excelente elección, dijo el vendedor, sonriéndome a mí. Mi madre me dio un codazo. Ándale, mija, fírmale. Por la seguridad de tu sobrino. Firmé los papeles. No fui aval. Fui la titular del crédito. La camioneta estaba, legalmente, a mi nombre. Pero fue Bettina quien tomó las llaves. Te lo pago el primero de cada mes, manita, sin falta, me prometió mientras se acomodaba en el asiento de piel y conectaba su teléfono al Bluetooth. Llevábamos 24 meses de ese crédito. Nunca había visto un solo peso. Ni un solo centavo. Los 9.000 pesos de la mensualidad se descontaban automáticamente de mi nómina cada quincena. 9.000 pesos. 9.000 pesos al mes. Por eso el aire acondicionado de mis parks seguía descompuesto. Por eso mis ahorros para el enganche de mi departamento seguían estancados. Porque yo estaba pagando la mensualidad de la camioneta de lujo de mi hermana desempleada. Y entonces, para añadir sal a la herida, estaba lo de la semana pasada. Abrí Instagram un martes por la noche, agotada después de 10 horas de trabajo. Y ahí estaban. Fotos. Bettina en Cancún. Bettina en un bikini diminuto,
sosteniendo un coco con una sombrillita, en un camastro en la playa. Bettina en la discoteca Cocobongo, con un vestido nuevo y brillante. Las fotos las había tomado un galán misterioso llamado Ricardo que, según mi madre, la trataba como la reina que es. Mi sangre hirvió. Le mandé un mensaje de texto, tratando de controlar mi rabia. Oye, Bettina, qué padre tu viaje. Se ve increíble. Oye, hablando de dinero, ¿cuándo me podrás abonar algo de la camioneta? Voy un poco apretada este mes con lo del fin de la maestría. Su respuesta llegó una hora después, a la 1 de la madrugada, probablemente desde la discoteca. Ay, Minerva, qué fijada. No molestes. Necesitaba estas vacaciones, no sabes el estrés que es ser madre soltera. Tú que sabes de estrés en tu oficinita fresa de Santa Fe. Además, me lo pagó Ricardo. Deberías conseguirte un novio que te consienta, en lugar de estarme cobrando. Se supone que somos familia, ¿no? No seas envidiosa. Casi aventé el teléfono contra la pared. Envidiosa. Yo le estaba pagando la camioneta que seguramente usó para ir al aeropuerto a encontrarse con un tipo que le pagaba las vacaciones, mientras yo sudaba en el tráfico de la Ciudad de México en mi tostador. Salí de mis pensamientos y le extendí la cerveza a mi padre. Aquí tienes, papá. Él la tomó, sin mirarme. Seguía concentrado en el carbón. ¿Terminaste tus cosas esas de la escuela? Sí, pa. El viernes. Presenté mi examen. Ya soy maestra en ciencia de datos. Ah, qué bueno, dijo, y dio un trago largo a la cerveza. Pásame el sazonador, el que está ahí en la mesa. Sentí el peso de la decepción, tan familiar, tan pesado. Miré la casa. La casa grande de 2 pisos en Metepec, con su jardín cuidado y su patio de piedra. Y sentí un frío que me heló los huesos. Esa casa era la pieza central. El origen de todo mi dolor. Si la camioneta era un monumento a mi estupidez, esa casa era la catedral. Era el mausoleo de mis sueños muertos. Ocurrió hace exactamente 5 años. Yo tenía 25 años y acababa de conseguir mi primer trabajo, serio, como analista junior en una consultora de tecnología. Me pagaban bien, obscenamente bien para los estándares de mi familia, y yo ahorraba como una fanática. Mi sueño era comprar un pequeño departamento en la colonia Roma. Era mi meta, mi boleto de salida. Ya tenía casi 500.000 pesos ahorrados para el enganche. Estaba a meses de lograrlo. Entonces, recibí la llamada. Eran las 2 de la madrugada de un martes. Mi teléfono vibró en mi buró, sacándome de un sueño profundo. Era mi madre, Idalia. Contesté, con el corazón en la garganta, pensando en un accidente, un infarto. Minerva. Mija, tienes que venir. Ahora mismo, gritaba histérica. Tu padre, ay, Dios mío, tu padre. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Fue un infarto?, pregunté, saltando de la cama y buscando mis jeans. Peor, mija, peor. Solo ven. Nos van a destruir. Conduje de madrugada, temblando, imaginando lo peor. Me pasé los saltos. Llegué a Metepec, en menos de 1 hora. Encontré una escena de devastación. La cocina estaba llena de platos sucios y botellas vacías. Mi padre, Eliseo, estaba sentado en la mesa, vestido con su pijama, pálido como un fantasma, mirando un papel oficial sobre la mesa. Mi madre y Bettina estaban en el sillón, en bata, llorando desconsoladamente. ¿Qué pasó?, exigí. Mi padre no podía hablar. Mi madre fue la que soltó la sopa entre sollozos. Eliseo, en un intento de negocio de importación de llantas chinas que nunca entendí, había rehipotecado la casa. Pidió un préstamo enorme a BBVA, el negocio fracasó estrepitosamente, y había dejado de pagar las mensualidades. Llevaban meses ocultándomelo, interceptando el correo del banco. El banco nos va a embargar, mija,
susurró mi padre finalmente, su voz rota. Llegó la notificación final. Esta es la orden. Tenemos 10 días para liquidar la deuda total o nos echan a la calle. La deuda total, con intereses moratorios y penalizaciones, era de 1.300.000 pesos. Mi madre se levantó del sillón y se arrodilló frente a mí. Literalmente, se puso de rodillas en el piso sucio de la cocina y se aferró a mis piernas. Sálvanos, Minerva. Eres nuestra única esperanza. Tú eres la inteligente, la que tiene futuro. No dejes que nos quiten nuestro hogar. Es todo lo que tenemos. No dejes que tu sobrino crezca en la calle. Bettina lloraba desde el sillón. No puedes dejarnos hacer esto, Minerva. ¿Qué va a ser de nosotros? Nos vamos a morir de hambre. Hice lo que siempre hacía, resolver. Tragué mi pánico, mi rabia, mi decepción. Fui a mi oficina al día siguiente. Hablé con recursos humanos. Pedí el préstamo de nómina más grande que podían darme, 800.000 pesos. Lo sumé a mis 500.000 pesos de ahorros. Mi sueño del departamento en la Roma se hizo humo en un solo clic. Una semana después, estábamos en la notaría del licenciado Macario, un hombre serio, de la vieja escuela, que olía a tabaco y papel antiguo. Liquidé la deuda completa con el banco. Técnicamente, fue un remate bancario. Para salvar la casa, tuve que comprarla. El licenciado Macario fue muy claro, mirándome por encima de sus lentes. Señorita Minerva Acosta, con este pago, la hipoteca anterior queda liquidada. La propiedad pasa íntegramente a su nombre. Usted es la única y legal propietaria de este inmueble. Felicidades, es una gran responsabilidad. Mi padre firmó la cesión de derechos con mano temblorosa, sin mirarme a los ojos. Cuando salimos, mi madre me tomó del brazo. Sus ojos estaban secos ahora, su voz era un susurro conspirador. Mija, me dijo en voz baja, asegurándose de que Bettina, que iba más adelante con Freud, no oyera. No le digas a nadie que la casa es tuya. Ni a Bettina, ni a tus tías. Di que solo nos ayudaste, que fuiste nuestro aval. Por favor. Es por la vergüenza de tu padre. Se sentiría humillado si la gente sabe que su hija menor es la dueña de su casa. Y añadió, en un golpe maestro de manipulación, además, es mejor así. Si Bettina se entera que es tuya, va a querer pedirte más. Es para proteger la casa de tu hermana. Y yo, idiota con maestría, idiota de 25 años, acepté. Claro, ma. Un secreto. 5 años. Llevaba 5 años pagando sola el préstamo de 800.000 pesos. Llevaba 5 años pagando el predial de una casa en la que no vivía. Y nunca, jamás, había recibido un solo peso de renta. Ellos vivían gratis, en mi casa, mientras me trataban como la sirvienta, la arrimada, el cajero automático. La tarde avanzó y se volvió borrosa. La carne se acabó, las cervezas también. Mi padre, Eliseo, después de comer, se había quedado profundamente dormido en una silla del jardín, roncando suavemente, ajeno a todo, como siempre. Mi madre, Bettina y un par de vecinas que habían llegado, casualmente, las chismosas de la cuadra, estaban sentadas en la mesa principal del patio. La botella de tequila centenario que yo también había traído ya iba a la mitad. Sus risas eran cada vez más escandalosas, más agudas. Yo, mientras tanto, estaba en mi papel habitual, la sirvienta invisible. Recogía los platos de cartón embarrados de grasa y guacamole, apilaba los vasos de plástico, metía las botellas vacías en bolsas de basura. El olor a cerveza tibia y carne fría me revolvía el estómago. Oye, tú, me gritó Bettina desde la mesa, sin siquiera voltear a verme. Hablaba con una de las vecinas. La de la maestría. Ya que estás de pie, tráenos más hielo, ¿no? Que para eso sí sirves, ja, ja. Las vecinas soltaron una risita cómplice. Sentí la sangre subir a mi cara. Apreté la bolsa de basura con fuerza, sintiendo el plástico crujir.
Bettina, por favor, no me hables así. Ay, ya, qué delicada, dijo, finalmente girándose para mirarme con desprecio. No te aguantas nada. Es una broma. No es una broma si no da risa, respondí en voz baja. Mi madre intervino, pero no para defenderme. Ya, Bettina, deja en paz a tu hermana. Si a ella le gusta quemarse las pestañas 2 años para tener un papelito colgado en la pared que no sirve para nada, es su problema. ¿Verdad, mija? Se giró hacia mí. Ándale, Minerva, ya que estás ahí parada, trae el pastel ese que trajiste. Hay que desocupar la mesa, que estorba. Un pequeño, estúpido rayo de esperanza se encendió en mí. Tal vez sí lo veían. Claro, ma. Fui a la cocina. El pastel seguía en su rincón, junto al costal de carbón. Lo saqué con cuidado. Era hermoso. Lo puse con cuidado sobre una mesa plegable de plástico que estaba cerca de la mesa principal. Es de rompope, pa, dije en voz alta, en un último intento de incluir a mi padre. No se movió. ¿Rompope? Guácala, dijo Froilán, acercándose como un pequeño tiburón. Había estado escuchando la conversación de las mujeres toda la tarde. Freud, no digas eso, es de mala educación, le dije, mientras buscaba un cuchillo limpio. Mi mamá dice que eres bien fresa, soltó de la nada, con la voz chillona. Me detuve. ¿Qué? Sí. Que te crees mucho porque vives allá en Santa Fe y ganas un montón de lana. Y que por eso ya ni vienes y nos desprecias. Y que por eso traes pasteles raros. Miré a Bettina. Ella sonreía, mirándolo con un orgullo torcido. No lo detuvo. Freud, eso no es cierto. Tu mamá está bromeando. No está bromeando, gritó él, envalentonado por la atención de las vecinas. Y dice que ese pastel es de fresas. Y aquí no queremos tus cosas fresas. Froilán, le dije, mi voz finalmente un poco más firme. Ya basta. Bettina soltó una carcajada ruidosa. Ay, déjalo, mana. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Qué? ¿Ya te vas a poner de sensible? Fue entonces cuando ocurrió. Vi a Bettina mirar a Froilán. No dijo una palabra. Solo levantó las cejas y le hizo una pequeña, casi imperceptible, seña con la cabeza hacia el pastel. Fue todo lo que Froilán necesitó. Su cara se iluminó con una malicia pura. Era la cara de su madre. No queremos tu pastel fresa, gritó, ahora sí con todas sus fuerzas. Y entonces, corrió hacia la mesa plegable y la empujó con sus 2 manos. Todo pareció pasar en cámara lenta. La mesa se tambaleó. El pastel, mi pastel de maestría, mi ofrenda de paz de rompope, mi última esperanza, se deslizó. Colgó en el aire por un segundo interminable, como en una caricatura. Y luego cayó. Splat. El sonido fue húmedo, pesado, final. El merengue y las 3 leches explotaron sobre las piedras sucias del patio. Salpicó por todas partes. Sentí el líquido frío y pegajoso golpeando mis zapatos caros, mis zapatos de oficina, y la bastilla de mis jeans. El letrero de chocolate que decía, «Felicidades, maestra Minerva», quedó boca abajo, embarrado en un charco de tierra y cerveza derramada. Silencio. Un silencio total de 3 segundos. El mundo se detuvo. Froilán miró el desastre. Luego me miró a mí, que estaba paralizada. Y con la sonrisa más cruel que jamás le había visto a un niño de 10 años, gritó la frase que sellaría su destino: «Ándale, tía. Cómelo del suelo». Y entonces, el infierno se desató. La risa de mi madre, Idalia, fue la primera. No fue una risita. Fue una carcajada aguda, estridente, que me perforó los oídos. Se echó para atrás, golpeando la mesa. Luego Bettina, que se doblaba de la risa, tapándose la boca. «Ay, Dios mío, Froilán, eres un diablo».
No puedo contigo, gritaba entre risas ahogadas. Las vecinas la siguieron, riendo nerviosamente, sin saber qué más hacer, pero uniéndose al coro. Mi padre, Eliseo, abrió los ojos por el ruido. Vio el desastre en el suelo. Vio mi cara, pálida. Vio a mi madre y a mi hermana riendo. Y simplemente, volvió a cerrar los ojos, acomodándose en la silla, dándome la espalda. Me quedé ahí, de pie, con trozos de pan de vainilla en mis zapatos. El olor a rompope y tierra mojada me revolvió el estómago. No lloré. No grité. No sentí rabia. Sentí, nada. Era un vacío absoluto, un silencio frío. La parte de mí que había pasado 30 años buscando desesperadamente su aprobación, la niña que traía 10 en la boleta esperando una felicitación, la joven que les dio su casa, la mujer que pagaba sus deudas, esa parte de mí acababa de morir en el patio, ahogada en 3 leches y rompope. Mi madre finalmente controló su risa, secándose una lágrima del rabillo del ojo. Me miró, y su expresión se endureció al ver mi cara de piedra. Mi falta de reacción le molestó. Ay, Minerva, por el amor de Dios, dijo, con un tono de fastidio infinito. No seas exagerada. ¿Ahora vas a hacer un drama por un simple pastel? Fue un accidente. Froilán solo estaba jugando. Es un niño. Estaba jugando, repetí, mi voz sonando hueca, lejana. Ni siquiera parecía mi voz. Sí. Y tú siempre tan delicada, tan sentida. Por eso nadie te aguanta. Por eso no tienes ni novio. Siempre amargada. Bettina, satisfecha, sacó su celular. Apuntó al desastre. Esto va para el Instagram. Mi hijo es un desmadre. Almohadilla pastelazo. Le tomó una foto al pastel en el suelo. Esa fue la señal. El clic de la cámara de su celular. Lentamente, como si me moviera bajo el agua, me di la vuelta. Entré a la cocina. Puse el cuchillo limpio que todavía traía en la mano sobre la barra. Agarré mi bolso, que había dejado en una silla. Saqué las llaves de mi Spark. ¿A dónde crees que vas? La voz de mi madre sonó como un látigo desde el patio. Ya no se reía. Ahora estaba furiosa por mi desobediencia. Salí de la cocina, ignorándola, y caminé directamente hacia la reja de la entrada. Minerva. Te estoy hablando, gritó, levantándose de la silla. No te hagas la digna. ¿Vas a dejar tu cochinero aquí tirado? Deja tu berrinche, Minerva, gritó Bettina. ¿Se te va a pasar en el camino? Siempre haces lo mismo. Regresa y limpia eso ahora mismo, ordenó mi madre. No hemos terminado. Abrí la reja. El sol de la tarde me dio en la cara. Minera Acosta Morales, fue el último grito de mi madre, lleno de veneno. Si sales por esa puerta, olvídate de que tienes familia. Ni se te ocurra regresar. Te lo juro. Cerré la reja detrás de mí. El clic metálico fue el sonido más satisfactorio, más dulce y más final que había escuchado en mi vida. Perfecto. Lárgate, oí gritar a Bettina. A ver quién te aguanta. La maestra se ofendió. Las risas de ellas y de las vecinas me siguieron como un eco maligno hasta el coche. Subí a mi tostador. El interior era un horno de más de 40 grados. Arranqué el motor. El aire caliente que salió de las ventilas me quemó la cara. No puse música. No lloré. Puse el auto en marcha y me alejé de esa calle. Conduje la hora y media de regreso a Santa Fe. Salí del infierno arbolado de Metepec y entré al tráfico glorioso y anónimo de la Ciudad de México. El calor del coche no me importaba. La mugre pegajosa en mis zapatos no me importaba. Llegué a mi edificio. Le di las buenas tardes al portero. Subí al elevador. Entré a mi departamento. El silencio, la limpieza, el orden, mi santuario.
Cerré la puerta y puse la doble llave. Me quité los zapatos en la entrada, asqueada, y los metí directamente en una bolsa de basura. Me senté en mi sofá gris, el único mueble realmente bonito que tenía. Y solo entonces, encendí mi teléfono, que había apagado por instinto al salir de la casa. Vibró como loco. Notificaciones. 3 llamadas perdidas de mi madre. Pero me enfoqué en el grupo de WhatsApp, Familia Acosta. Había un mensaje nuevo, de mi madre, enviado hacía 10 minutos. Lo abrí. Minerva, por tu falta de respeto, tu actitud egoísta y por haber arruinado la reunión de hoy, hemos decidido que ya no eres parte de esta familia. Estás fuera. Aléjate para siempre. Me quedé mirando las palabras. Estás fuera. Me estaban corriendo. Y entonces, mientras leía, apareció una nueva notificación. Justo debajo del mensaje. Bettina había reaccionado al mensaje de mi madre. Con un corazón. Ese corazón rojo brillante fue peor que el pastel en el suelo. Peor que las risas. Peor que los gritos. Era la celebración de mi ejecución. Era mi hermana, bailando feliz sobre la tumba de mi relación con ellas. Mi pecho, que había estado vacío, se llenó de pronto. Pero no de tristeza. Se llenó de hielo. Me quedé mirando ese corazón rojo brillante durante un minuto entero. O tal vez fueron 5. El tiempo se detuvo. La rabia que esperaba no llegó. El llanto que creí que me ahogaría no apareció. En su lugar, sentí una calma. Una calma fría, cristalina, aterradora. Estás fuera, leí de nuevo. Me estaban corriendo. De su familia. Y entonces, la ironía me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Me estaban corriendo, de mi propia casa. La ironía era tan densa, tan absurda, tan grotescamente estúpida, que una pequeña risa seca escapó de mis labios. Fue un sonido feo, agudo. Me levanté del sofá. Fui a mi estudio, a mi escritorio impecable donde había pasado las últimas 48 horas puliendo mi tesis. Encendí mi laptop. Mientras se iniciaba, mi mente trabajó a la velocidad de un procesador de datos. Ellos creían que tenían el poder. Mi madre creía que tenía el poder de echarme. Bettina creía que había ganado. Creían que echarme era mi castigo. Creían que yo rogaría por volver, que me arrastraría pidiendo perdón, porque, ¿quién era yo sin ellos? Yo era la rara, la fría, la exagerada. Se les había olvidado un detalle. Un pequeño detalle de 1.300.000 pesos. Se les había olvidado la mentira piadosa que mi madre me hizo prometer, por la vergüenza de tu padre. Entré a mi disco duro. Abrí una carpeta encriptada con una contraseña de 20 dígitos. La carpeta se llamaba, Finanzas familiares, documentos legales. Ahí estaba todo. El PDF, escritura-publica-1234-Metepec, PDF. Emitida por la Notaría 45 de Toluca, a cargo del licenciado Macario. Propietaria única, Minerva Acosta Morales. El JPG, predial-2025-pagado-Metepec, JPG. A mi nombre. El PDF, liquidación-hipoteca-BBVA-1987765, PDF. A mi nombre. Abrí mi hoja de cálculo personal, finanzas familiares. Línea 1, renta potencial Casa Metepec. Valor de mercado, $18,000 MXN/mes. Multipliqué, 18,000 pesos por 12 meses por 5 años. Total, $1, 080,000 MXN. 1.080.000 pesos en rentas que no me habían pagado. Línea 2, crédito Kia Sorento, Bettina. Mensualidad, $9,000 MXN. Multipliqué, 9,000 pesos por 24 meses. Total,
$216,000 MXN. Línea 3, préstamo de nómina, para liquidar la casa. Pago mensual, $15,000 MXN. Multipliqué, 15,000 pesos por 60 meses. Total, $900,000 MXN. Considerando el capital original de $800K más intereses. Línea 4, pagos de CFE/agua/Telmex, cuando se les olvidaba y me llamaban llorando antes del corte. Total estimado en 5 años, $45,000 MXN. Línea 5, ayudas, varias, tenis de Froilán, regalos de Navidad, uniformes, para el gas. Total estimado, $70,000 MXN. Sumé los números. Les había regalado, subsidiado, pagado, $2,311,000 MXN. Más de 2.300.000 pesos. Y se habían reído. Se habían reído porque ensucié mis zapatos con un pastel que yo misma pagué, en una casa que yo misma pagué, mientras ellos vivían gratis a mis costillas. Mi madre me dijo, estás fuera. Bettina le dio. La calma fría se convirtió en una ira helada, precisa. Ya no era su hija. Ya no era su hermana. Ya no era su cajero automático. Era, simple y sencillamente, la propietaria. Y la propietaria iba a desalojar a los inquilinos morosos y abusivos. La ira no me hizo temblar. Al contrario, mis manos estaban perfectamente firmes sobre el teclado. Mi mente, entrenada para encontrar patrones, eliminar redundancias y ejecutar comandos, vio el camino claro. Era hora de ejecutar. Abrí mi cliente de correo. Nuevo mensaje. Para idalia.acosta@hotmail.com, eliseo.acosta@gmail.com, bettina.la.reina@yahoo.com cc, notaria45.toluca@licmacario.com. El CC fue el toque maestro. Sabía que el licenciado Macario, un hombre metódico y de la vieja escuela, recibiría la notificación un lunes por la mañana y entendería la gravedad del asunto. Él era el testigo legal de la verdad. Él era la autoridad que ellos no podían negar. Asunto, notificación formal, desalojo de la propiedad en C. Árbol de la Vida número 123, Colonia Providencia, Metepec, Edo. De Mex. Escribí con una formalidad que sabía los destrozaría. No usé, mamá o papá. Usé sus nombres. Señora Idalia Morales, señor Eliseo Acosta, señora Bettina Acosta. Buenas noches. He recibido su mensaje de WhatsApp con fecha de hoy, domingo 25 de mayo, donde se me informa textualmente que estoy fuera de la familia y que debo alejarme para siempre. Acepto su decisión de manera irrevocable. En consecuencia, y en mi calidad de única y legal propietaria del inmueble ubicado en C. Árbol de la Vida número 123, Colonia Providencia, Metepec, les informo que doy por terminado cualquier acuerdo verbal o permiso de ocupación que hayan tenido sobre mi propiedad. Por favor, consideren este correo electrónico como una notificación legal de desalojo con 30 días naturales de anticipación, a partir de la recepción del presente. Tienen hasta el día 25 de junio del presente año para desocupar y entregar el inmueble en las mismas condiciones en que fue puesto a su disposición. Adjunto a este correo, y con copia al licenciado Macario, quien dio fe del acto y posee el original de la transacción, la escritura pública No. 1234, que me acredita como propietaria. De no cumplir con esta solicitud en el plazo estipulado, iniciaré el proceso legal de desalojo correspondiente ante las autoridades competentes. Atentamente. Ingeniero Minerva Acosta Morales. Añadir, ingeniero, ingeniera, fue un toque de veneno. El papelito que no sirve para nada, acababa de firmar su sentencia. Adjunté el PDF de la escritura. Mi dedo flotó sobre el botón enviar. Una vida entera de, sé buena, no causes problemas, respeta a tus mayores, gritaba en mi cabeza. Una parte de mí, la niña asustada, susurró, no lo hagas. Pedirán perdón. Entonces,
vi la foto que Bettina había tomado. La imaginé subiéndola a Instagram. Miré mis pies, ahora descalzos. Mis zapatos caros estaban en la basura. Hice clic en enviar. Regresé al chat, familia Acosta. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo. Era adrenalina. El mensaje de mi madre seguía ahí. Escribí la respuesta que resumía todo. La traducción de mi correo legal al idioma que ellos entendían. Qué bueno que me corrieron. Así no me siento culpable. Acabo de mandar el correo de desalojo. Mañana pongo en venta la casa en la que viven. Es mía. Enviar. El mensaje apareció con las 2 palomitas azules de inmediato. Sabía que estaban viendo el chat, esperando mi súplica. No esperé respuesta. No quería ver los insultos, las súplicas, la confusión. Salí del chat. Fui a la información de contacto de mamá. Bloquear contacto. Confirmar. Información de contacto de papá. Bloquear contacto. Confirmar. Información de contacto de Bettina. Bloquear contacto. Confirmar. Apagué el wifi y los datos de mi celular. Cerré mi laptop. El clic de la tapa al cerrarse resonó en mi departamento silencioso. Me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. Por primera vez en 30 años, el aire que respiraba se sentía ligero. Se sentía mío. Me había liberado. Dormí esa noche como no había dormido en años. Sin sueños. Sin pesadillas. Dormí las 8 horas de corrido, un sueño profundo y reparador, como si hubiera descargado un peso de 2 toneladas que llevaba cargando toda mi vida. Me desperté con la luz del sol entrando por mi ventana. Eran las 7 de la mañana del lunes. La vieja Minerva se habría despertado con una resaca de culpa, revisando el teléfono, enferma de ansiedad, lista para rogar perdón. La nueva Minerva se levantó, puso café en la cafetera, y se metió a bañar. Mientras el agua caliente caía sobre mi espalda, planifiqué mi día de trabajo. Tenía una junta importante a las 10 de la mañana para presentar mi análisis de la semana. Mi trabajo. Mi vida real. Salí del baño, me puse mi ropa de oficina, un pantalón de vestir negro, una blusa de seda color marfil, mi blazer. Me maquillé con cuidado. Me sentí como si me pusiera una armadura. Solo entonces, con la taza de café humeante en la mano, me senté en la barra de mi cocina y encendí los datos de mi celular. Fue como abrir la compuerta de una presa. El teléfono vibró tan violentamente sobre la barra de granito que sonó como una alarma sísmica. Se movió solo, vibrando sin parar por casi un minuto. Notificaciones. 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 43 llamadas perdidas. 15 mensajes de voz. 28 mensajes de WhatsApp, de números desconocidos, de mi tía Concha, de primas que no me hablaban en años, los monos voladores de mi madre. Ignoré los mensajes de WhatsApp. Minervita, tu madre está destrozada. ¿Cómo pudiste? Devuélveles su casa. Borrar. Sobrina, eres una malagradecida, con todo lo que te han dado. Borrar. Abrí el buzón de voz. Me senté y tomé un sorbo largo de café. Play. Primer mensaje. Mi madre, Idalia. Grabado a las 11:30 de la noche de anoche. No era una voz. Era un chillido agudo, inhumano. Minerva Acosta Morales. Contesta ese teléfono en este instante. ¿Qué estupidez es esa que mandaste? ¿Cuál casa tuya? Estás loca. Loca te has vuelto. El licenciado Macario le acaba de llamar a tu padre. Está como loco. Desmiente eso ahora mismo. Es nuestra casa. Nosotros te dimos la vida. Malagradecida. Clic, borrar. Tomé otro sorbo.
Segundo mensaje. Mi hermana, Bettina. Grabado a las 11:45 de la noche. Su voz era un siseo bajo y venenoso, lleno de odio puro. Esa es tu jugada, ¿verdad? ¿Viborita? Siempre te lo dije, mamá, que esta era una traidora. Siempre estuviste celosa de mí. Celosa de que mi mamá me quiere más, celosa de que soy más bonita, celosa de que tengo un hijo. Y ahora quieres dejarnos en la calle. Quieres que tu sobrino, tu propia sangre, duerma bajo un puente. Eres un monstruo. Te odio. Te odio. Clic, borrar. El café estaba delicioso esta mañana. Tercer mensaje. Mi padre, Eliseo. Grabado a la 1 de la madrugada. Su voz, esa casi me dolió. Estaba cansada, temblorosa. Era la voz de un cobarde acorralado. Mija. Minerva, soy papá. Por favor, llámale a tu madre. Está muy alterada, tuvo que tomarse una pastilla para dormir. Bettina no deja de llorar. Hija, esto es un error. Un terrible error. No puedes hacernos esto. Es nuestra casa, tu casa, es la casa de la familia. Arreglemos esto. Solo, llama al licenciado mañana. Dile que fue un malentendido, que estabas enojada. No hagas esto, mija. Por favor. La familia es primero. Clic, borrar. No, papá, dije en voz alta a mi teléfono silencioso. No es nuestra casa. Es mi casa. Él lo sabía. Él estuvo en la notaría. Él vio la mentira de mi madre y la dejó crecer por 5 años por su propia vergüenza. Su silencio fue su complicidad. Revisé los demás mensajes. Eran variaciones de lo mismo. Gritos, llantos, insultos. Mi madre otra vez. Bettina otra vez. Y ni una sola palabra. Ni una. Perdón. Lo siento. Perdón por el pastel. Perdón por reírnos. Perdón por humillarte. No les importaba haberme destrozado. Les importaba perder el lugar donde vivían gratis. Me terminé el café, agarré mi bolso y salí para el trabajo. Tenía una junta que preparar. Mi oficina está en el piso 14 de un edificio de cristal y acero en Santa Fe. Es un mundo diferente. Un mundo de calma, de aire acondicionado, de gente que habla en voz baja, de deadlines, de código y de profesionalismo. Es mi santuario. Es el mundo que yo construí. La junta de las 10 de la mañana fue un éxito. Presenté los nuevos modelos de datos y mi director, un hombre que no regalaba cumplidos, me felicitó frente a todos. Excelente trabajo, ingeniera Acosta. Preciso y visionario. Me sentía competente. Me sentía en control. Me sentía, yo. A las 12:30 del mediodía, estaba de regreso en mi escritorio, con los audífonos puestos, analizando un script de Python complejo, cuando sentí una mano en mi hombro. Era mi amiga Loida, otra ingeniera. Tenía una cara extraña. Me quité los audífonos. ¿Qué pasa? Mine, tienes que venir. Ahora. ¿Qué? ¿Un error en el servidor? No, peor. Recepción acaba de llamar. Tu familia está en el lobby. Y están, gritando. Mi sangre se heló. Un escalofrío me recorrió la espalda. No. No puede ser. Sí. Se llaman Idalia y Bettina. La recepcionista está asustada. Están haciendo una escena. Cerré los ojos. Habían cruzado la última frontera. Habían venido a mi mundo. A mi santuario. A humillarme aquí. Voy a bajar, dije, mi voz fría como el acero. Gracias, Loida. ¿Quieres que llame a seguridad?, preguntó ella,
preocupada. Todavía no. Cúbreme, por favor. Tomé el elevador. Con cada piso que bajaba, mi miedo se transformaba en una rabia blanca y pura. ¿Cómo se atrevían? Las puertas se abrieron. El lobby de mi edificio es minimalista, elegante, con pisos de mármol que brillan, sofás de diseño y guardias de seguridad impecables. Y en medio de todo ese orden, estaban ellas. El caos. Mi madre, Idalia, con el cabello despeinado y la cara roja de furia. Mi hermana, Bettina, en pants, con el maquillaje corrido, llorando falsamente. Parecían completamente fuera de lugar, dos animales salvajes atrapados en una galería de arte. La recepcionista, una chica joven, me miró con pánico y alivio. Me vieron. Minerva, gritó mi madre, y su voz rebotó en el mármol. Todos en el lobby se giraron. Ejecutivos, visitantes, todos. Ahí estás. Tienes que cancelar ese correo ahora mismo. Dile al licenciado ese que es una mentira. Caminé hacia ellas, sintiendo docenas de ojos sobre mí. Mamá, este es mi lugar de trabajo. No puedes estar aquí. Tienen que irse. Me importa un bledo, chilló. No me voy de aquí hasta que arregles esto. Nos estás matando. Tu padre casi se infarta por tu culpa. Eres una malagradecida. Después de todo lo que te hemos dado. Ya, Minerva, sollozó Bettina, acercándose. Ya ganaste. Perdón. Perdón por el pastel. ¿Contenta? Ya pedí perdón. Lo siento. Ahora devuélvele la casa a mis papás. Eres una egoísta. La gente miraba, algunos disimuladamente, otros con la boca abierta. Me detuve a 1 metro de ellas. Las miré. La mujer que me dio la vida y la mujer que creció conmigo. Y no sentí nada más que lástima y asco. Perdón por el pastel, repetí, mi voz baja y clara, pero cortante. Se hizo un silencio tal que todos pudieron oírme. ¿Crees que esto es por un pastel? Hablé despacio, sabiendo que tenía una audiencia. ¿Devolver?, pregunté, mirándola a los ojos. No puedo devolver algo que nunca fue suyo. La casa es mía. Mentira, gritó Bettina. Las escrituras, continué, impasible, están a mi nombre desde hace 5 años. Desde el día que la salvé de ser embargada por BBVA gracias a las deudas de papá. Ustedes han vivido ahí gratis por 5 años. Han comido de mi dinero por 5 años. La cara de mi madre pasó del rojo al blanco pálido. La humillación pública era su peor pesadilla. Me acerqué a Bettina, que retrocedió un paso. Pagué tu camioneta por 2 años. Los 9.000 pesos al mes. La camioneta que usaste para irte a Cancún el mes pasado mientras yo trabajaba para pagarla. Bettina se quedó sin palabras, su llanto falso se cortó de golpe. Mija, susurró mi madre, cambiando de táctica. El llanto ahora era real, pero de autocompasión. Mija, no. Somos familia, no nos hagas esto, no aquí. Di un paso atrás. La inversión de poder era total. Usted lo dijo ayer, señora, dije, y llamarla, señora, fue el golpe final, el que rompió el último hilo. Yo estoy fuera de la familia. Yo solo estoy recogiendo mis propiedades. Miré al guardia de seguridad, Javier, que ya se acercaba con paso decidido. Javier, por favor, acompaña a estas señoras a la salida. Están invadiendo propiedad privada y molestando al personal. No puedes hacernos esto, gritó Bettina, volviendo a la rabia. Víbora. Desalmada. Te vas a podrir sola. Eso es mejor que vivir mantenida y humillando a otros, le respondí. Javier, un hombre alto y profesional, se puso firme. Señoras, por favor, acompáñenme. Tendré que llamar a la policía si no se retiran. Vi cómo las escoltaban hacia las puertas de cristal. Mi madre me miraba con un odio que nunca había visto,
un odio profundo, de derrota. Bettina seguía gritando insultos. Las puertas se cerraron. El lobby quedó en un silencio sepulcral. Me di la vuelta. Mi amiga Loida estaba al pie del elevador, con los ojos como platos y una botella de agua en la mano. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Me di cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. Pero asentí. Tomé el agua. Estoy mejor que nunca. Vamos, tenemos trabajo que hacer. La invasión a mi oficina fue el final. Fue la confirmación absoluta. Cualquier duda, cualquier rastro de culpa que pudiera quedar, se evaporó en el aire estéril del lobby. Esa noche, hice dos cosas. Primero, llamé al agente de bienes raíces en Metepec. Quiero poner en venta la casa de Árbol de la Vida número 123. Ya. Precio de mercado. Me urge vender. Segundo, fui a la agencia Kia. Con los papeles que demostraban que yo era la titular, reporté la camioneta como retenida en contra de mi voluntad y solicité la recuperación del vehículo. Me explicaron que tomaría unos días, pero que la ley estaba de mi lado. La casa estuvo en venta una semana. El letrero rojo de "Se vende", grande y llamativo, fue colocado en el jardín delantero. Mis tías me llamaban, pero bloqueaba cada número. Fue entonces, un sábado por la mañana, cuando recibí la llamada. Era un número desconocido, de un teléfono público. Contesté con cautela. ¿Bueno? Silencio. Solo el sonido de la calle. Y luego, un sollozo ahogado. ¿Mija? Era mi padre. Eliseo. ¿Papá? Perdóname, Minerva, dijo, y su voz se rompió. Perdóname, hija. Yo he sido un cobarde. Todos estos años. Dejé que tu madre, que tu hermana, te trataran así por mi propia vergüenza. Por mi fracaso. Y lo del pastel, ese pastel que trajiste, de rompope, tu detalle, y yo me hice el dormido. Soy un cobarde, mija. Perdóname. Fue la primera disculpa honesta, real y sin excusas que había recibido en 30 años. Y venía del hombre cuya aprobación siempre busqué. Papá, dije, y sentí mis propios ojos humedecerse. Por primera vez. No te pido que nos perdones, dijo. Ni que retires la venta. Ya es muy tarde. Solo te pido que me perdones a mí. Por no ser el padre que merecías. Ya estamos empacando. Tu madre está con sus hermanas. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. La ira se había ido. Quedaba un dolor sordo. No quería que mi padre, el único que finalmente había admitido la verdad, viviera arrimado con mis tías. Pero no podía volver a lo de antes. Nunca. Pensé toda la noche. Al día siguiente, llamé al agente inmobiliario. Retire la casa del mercado. Tengo otro plan. Luego, pasé el fin de semana redactando un documento. No era un correo. Era un contrato legal. Lo envié por paquetería, DHL, a la casa, dirigido a Eliseo Acosta. Era un contrato de arrendamiento formal. Las condiciones eran claras. Los arrendatarios serían Eliseo Acosta, Idalia Morales y Bettina Acosta. La renta mensual sería de $18,000 MXN, el precio justo de mercado, no un regalo. Eliseo, con su pensión, pagaría $9,000 MXN. Bettina Acosta, la otra arrendataria adulta, pagaría los otros $9,000 MXN. Esto la obligaba, por contrato, a conseguir un trabajo formal. La camioneta Kia Sorento debía ser entregada en la agencia de CDMX en 48 horas. Yo la vendería para liquidar el crédito a mi nombre. Les dejaba mi viejo Spark. Con el aire acondicionado descompuesto, si se retrasaban un solo día en la renta, el contrato se anulaba y el desalojo sería inmediato y sin excepciones. Y la cláusula final. Mi jugada maestra.
Mi venganza constructiva. Cláusula 27. El total de la renta, $18,000 MXN mensuales, no será usado por la arrendadora, Minerva Acosta. Dicho monto será depositado íntegramente en un fideicomiso, fondo de inversión, a nombre del menor Froilán Acosta. Este fondo será intocable hasta que cumpla 18 años, y estará destinado única y exclusivamente a su educación universitaria. Firmé el contrato ante notario y envié la copia. No tuvieron opción. Firmaron. 2 semanas después, mi amiga Loida me mandó una foto. Estaba en un Oxxo cerca de su casa, y acababa de ver a Bettina. Estaba trapeando el piso, con el uniforme rojo y amarillo. Había venido a la ciudad a buscar trabajo. El poder se había invertido. Yo ya no era la hija, ni la hermana, ni el cajero automático. Era la dueña. La propietaria. Le conté el acuerdo final a Loida. Ella me dijo que había sido demasiado buena, que yo debería haberme quedado con el dinero de la renta como pago por todo lo que me debían. No lo sé, le dije, mirando por la ventana de mi oficina, hacia la ciudad que me había dado una vida. Me corrieron de la familia, pero ahora soy la única que está garantizando activamente el futuro del niño que tiró mi pastel al suelo. Ellos querían que él repitiera su ciclo de dependencia. Yo voy a asegurarme de que él tenga las herramientas para romperlo. ¿Hice lo correcto? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?